Tras ganar las elecciones con los resultados más bajos de la historia y con la derecha con mayoría en el Parlamento y en los estados, Luis Ignacio Lula da Silva está en su mejor momento, aún mejor que el 1 de enero cuando asumió el cargo. El fallido intento de desatar un golpe militar, más el frenesí democrático que sacudió el centro político del país, han debilitado el bolsonarismo. A pesar de no poder detener la rebelión, Lula usó el movimiento de unidad para defender la democracia mientras reprimía a los rebeldes, construía lazos con sus oponentes institucionales y trataba de reemplazarlos con el ejército. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que creen que son. Tienen un papel en la Constitución que es la defensa del pueblo brasileño y de nuestra soberanía contra posibles enemigos externos, declaró Lula. Las palabras de Lula no fueron solo una lectura de la Carta Magna de 1988, sino de un mensaje de paz y calma que incitaba a la normalización, después de que Jair Bolsonaro trató de que los militares jugaran un papel de guardia personal para él. Por ejemplo, trató de darles la última palabra sobre la efectividad del control electoral. Este movimiento animó a sus seguidores que acamparon frente al cuartel tras su derrota y exigieron la intervención de los uniformados. Cuando el actual ministro de Defensa llegó al poder, calificó los campos de concentración como una expresión de democracia. Por su parte, admitió Lula que la policía y los servicios militares de seguridad también tienen cuentas pendientes en el Palacio Presidencial y pueden ser arrestados fácilmente, al igual que el Parlamento y la Corte Suprema Federal. A partir del domingo, las discusiones estarán instaladas sobre si hubo o no un golpe de Estado. Con los años, este término se ha transformado y ahora no solo se refiere a uso de tanques o misiles como en el siglo pasado. A pesar de que no hubo un intento masivo de tomar los controles del Estado, pero sí sucedes, lo que lleva a suponer un caso de insurrección, un levantamiento de parte de la población. Presumiblemente se trataba del primer paso hacia una escalada del caos que conduciría a una intervención militar y un golpe real. En cualquier caso, los golpes fallidos tienden a empoderar a quienes parecen estar frenándolos, desde Juan Carlos I en España hasta Hugo Chávez en Venezuela. Pero lo que está pasando en Brasil no es un golpe de este tipo, ya que no se espera que Bolsonaro regrese en ningún momento de Estados Unidos, pero hay algunas similitudes, aunque no tan fuertes. Según una importante encuesta realizada en Sao Paulo, Lula no es universalmente elogiado, pero su imagen ha mejorado levemente. Del 93% de la población, el 86% de los votantes de Bolsonaro rechazaron enérgicamente el ataque. En los resultados, este se expresa como responsable por un 55%. Más interesante aún es que el 38% no cree que el expresidente haya tenido algo que ver, como según han confirmado él y su familia. Si bien la estrategia del efecto dominó, esbozada por el ministro de Justicia Flavio Dino, es intuitiva, aún no se ha revelado qué buscaban quienes organizaron la conspiración con las autoridades del Distrito Federal para que el ejército de Bolsonaro irrumpiese en la sede presidencial. Por supuesto, algo salió mal con esta operación y políticamente se voltea en contra del bolsonarismo. Y allí donde está el apoyo a Lula en crecimiento, quien aún se ve afectado por las presiones del mercado que no dejan mucho espacio para políticas redistributivas aplicadas en sus anteriores mandatos. En cuanto a la persecución de los rebeldes, la Fiscalía del Estado ha solicitado congelar los bienes de 1.2 millones de euros de quienes financiaron los autobuses que llevaron a los insurrectos a Brasilia. Y al mejor estilo estadounidense tenemos a Anderson Torres,
el exministro de Bolsonaro, quien después se desempeñó como secretario de Seguridad del Distrito Federal, quien ya tiene orden de captura apenas ingrese al país, por cuanto la Policía Federal encontró en su casa un borrador de un decreto de sus tiempos de ministro, para intervenir en el Tribunal Electoral al objeto de darle la victoria a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.